Hola, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio de cultura ciudadana con el tema es conciencia de salud y autocuidado. Entonces, esta es una actividad organizada por la Asociación Brahma Kumaris, que es una organización sin ánimo de lucro que propende y propaga el conocimiento de la meditación Raja Yoga como un instrumento para mejorar la calidad de vida del ser humano. Es un servicio amplio, no tenemos restricciones de ningún tipo y esta es una entidad sin ánimo de lucro, también vinculada pues a una red internacional que está en más de 120 países de todos los continentes y tenemos nuestra sede principal pues en India, que es donde recibimos directrices, los lineamientos y cada país, cada sede pues tiene su propia dinámica. Mi nombre es Manuel Cerón, hago parte del equipo directivo de coordinación acá en Colombia y es un placer tenerlos a ustedes en este momento para que conozcamos un poco más, que profundicemos en este tema de la conciencia de la salud y el autocuidado. Y para eso tenemos dos invitados especiales. Tenemos a Irene. Ella es trabajadora social y es consultora organizacional. Es Irene González y ella va a estar compartiendo también su experiencia con Daniel Fernández, que es un psicólogo. Entonces, con ellos vamos a estar analizando una serie de tópicos que nos pueden ayudar a tomar conciencia, ¿no?, de esta parte de lo que es la salud y el autocuidado. Pero la salud no solamente, pues vamos a ver todas las dimensiones o qué conlleva esa parte de la salud y por qué es importante. Entonces, la bienvenida tanto a Irene y a Daniel, y gracias por haber aceptado la invitación a estar con nosotros en esta oportunidad. Y qué bueno tenerlos acá con nosotros. Son personas que desde su ámbito personal, desde su ámbito profesional y su injerencia en grupos sociales, pues tienen mucho que compartir con nosotros en esta oportunidad. Entonces vamos a dar inicio y la primera pregunta es cuál es realmente la connotación, ¿no?, de la parte de la salud. ¿Por qué es importante la salud no solamente a nivel individual, sino también a nivel colectivo, a nivel social? Entonces vamos a comenzar a ver con Irene. Entonces, ¿cuál es tu percepción? La dinámica va a ser más o menos 4 o 5 minutos de pregunta para que hagamos los aportes y vamos alternando y luego vamos a continuar con otras 3 preguntas y vamos a tener un espacio para que los asistentes, para que todos ustedes que están conectados en este conversatorio hagan sus preguntas por el chat, de tal manera que después yo les pueda preguntar a los panelistas o dirigir, orientar las preguntas para que ellos también entren a profundizar o aclarar alguna inquietud que ustedes como público que está presente en esta oportunidad pues puedan tener. Entonces, bueno, Irene, desde tu perspectiva personal, profesional y de experiencia, ¿cuál es la importancia de la salud? Pues no solamente a nivel individual, sino también social. Bueno, muy buenas noches a todos. Encantada de poder estar acá compartiendo con todos ustedes. Y bueno, definitivamente la salud es uno de los componentes y de los determinantes del bienestar, de nuestra felicidad, de nuestra calidad de vida. Y como bien lo dice la Organización Mundial de la Salud, es el máximo estado de bienestar generado por esta salud física, mental, pero también es la ausencia de enfermedad. Y de este tópico vemos algo muy común en los seres humanos y es siempre la búsqueda de esos generadores de bienestar, de calidad de vida, y vemos cómo principalmente en nuestra cultura, pues esos determinantes están moderados por unas pautas de crianza, por unos aspectos generacionales,
donde la salud individual, sobre todo la física, porque esa es la que más se promulga en nuestra cultura, es la que más se hace énfasis y es la que vemos que en nuestro sistema de salud es la más trabajada. Y vemos también cómo desde esa parte individual podemos nosotros apoyar, inspirar desde lo individual, modelar en nuestras familias, en nuestros ambientes laborales, esos estados de salud, no solamente de lo físico, sino también desde lo emocional, desde lo mental, la salud holística como es llamada hoy en día. ¿Sí? Entonces, como ese bienestar que es propio de los seres humanos, pero que más adelante vamos a ver cómo no hay como esa voluntad y esos criterios propios para el cuidado de la manera más efectiva, porque lo muestran las estadísticas de salud pública, de cómo a nivel individual, cuando nosotros nos motivamos a cuidar de ella desde esas diferentes dimensiones, pues modelamos e inspiramos a nuestras familias. Eso es muy importante, hábitos no solamente a nivel mental, sino a nivel social, a nivel espiritual, inclusive desde la dimensión de la salud financiera. Entonces, desde lo personal, esta salud individual es fundamental porque es la que nos permite lograr esos sueños, lograr ese proyecto de vida, comprender para qué estamos cada uno de nosotros acá y definitivamente sin esa salud física, sin esa salud mental, emocional, no podríamos lograr ese anhelo. Esa es mi percepción. Ok, Milena, muy amable y gracias por tus aportes. Y ahora vamos con Daniel, a ver cuál es tu percepción sobre esta dimensión de la salud. Es bastante similar, es bastante similar. Solo quiero complementar algunos de los aspectos que Irene ha planteado. Porque la pregunta que yo me hago es hasta dónde tenemos una cultura de la salud. Y no solamente, como decía Irene, de la salud física, también de la salud mental, pero hablar de la salud, de la relación con la naturaleza. Y eso tiene que ver precisamente con lo que nos está sucediendo hoy en día. Porque gran parte de lo que sucede hoy en día nos está demostrando cómo nosotros hemos estado muy basados en esta idea de una salud relacionada no con la salud, sino con la enfermedad. Y ha prevalecido la enfermedad, no la salud. Y la formación, los pregrados, es para entender las enfermedades, no para entender la salud. Y a mí eso me llama mucho la atención. Porque tú puedes preguntar en varios ámbitos de la medicina y médicos y especialistas y demás. Y te saben hablar muy bien de las enfermedades. Pero qué desafortunado no tener la capacidad de hablar de la salud. Pero no solo como no hablar de la salud, sino las actuaciones que tengamos sobre la salud. Porque realmente un estado de enfermedad o un estado de salud de una persona ha sido determinado por las actuaciones que hemos tenido frente, si quieres, a la vivienda, frente a la armonía familiar, frente a la relación con la naturaleza, frente a la relación con los otros y frente a la relación con nosotros mismos. Y ahí, eso que hemos hecho, la manera en cómo lo hemos hecho, sí que ha determinado que tengamos salud no tan buena, buena o regular. Y eso me hace acordar de ese concepto al que se refería ahorita Irene, y es cuando uno piensa en la salud, ¿en qué piensa? Uno piensa en un estado de bienestar en el cual las personas somos conscientes de la capacidad propia para tres cosas sencillas. Primero, para afrontar de manera adecuada las tensiones normales de la vida. Es el primer aspecto. El segundo es para poder trabajar de una manera productiva, fructífera y próspera. Pero el tercer elemento, que es lo más importante, es tener la capacidad de contribuir a la comunidad, a los otros. Son tres aspectos sencillos que si uno dijera, si lográramos formar en los pregrados para entender esta noción de salud, pues no administraríamos enfermedades, mantendríamos la salud de las personas. Me acordé de eso ahora que hacer la pregunta. Ok. Bueno, ok. Entonces,
en cuanto a esta aparte de la dimensión de la salud, pues digamos que hay una cultura, ¿no? Tal como lo plantea, y que no hay un entendimiento, ¿no? O sea, que no, se atiende la enfermedad, pero no se entiende realmente lo que es la salud, y sobre todo que finalmente el estado de bienestar o de salud depende de nuestras actuaciones, de cómo estamos actuando, pero también pues cómo estamos cuidando de esa salud, que es muy importante para poder aportar y también para poder lograr. Entonces, bueno, pues según de acuerdo a esto, entonces vamos para la segunda pregunta y vamos para Daniel. Entonces, realmente, desde ese punto, de esa perspectiva de la cultura de la salud y de el atender y de por qué nos enfocamos mucho en atender la enfermedad y no de entender lo que realmente es la salud y la importancia de la salud. Entonces, digamos, ¿cuáles son las dimensiones de la salud? O sea, no solamente la parte física es importante, ¿qué otras dimensiones se desprenden y cómo está esa correlación de esas dimensiones en relación con la salud? Qué bella pregunta, porque yo quisiera plantear esto a partir de unas dimensiones, pero va a partir de un lugar un poco catastrófico optimista, si queremos decirlo así. O más bien realista optimista. Y quiero hablar de tres divisiones, o tres brechas, si queremos ponerlo así. Una es una brecha que me llama a mí una dimensión de la salud en la relación que tengo con la naturaleza. Es la primera dimensión ahí de la salud. Y cuando me refiero a la relación con la naturaleza, me refiero a la capacidad que tenemos de cuidar de la naturaleza, de cuidar del agua, de cuidar del aire, de cuidar del suelo, de cuidar. Porque ahí comienza nuestra salud. Ahí comienza, es decir, ahí en la tierra comienza. Y ahí me parece importante poder decir cómo está quebrada esa relación nuestra con la naturaleza, que es esa primera relación. Venimos de la naturaleza, volvemos a la naturaleza como cuerpos. Y la pregunta es, ¿qué tanto realmente cuidamos de esa naturaleza? Ni que hablar del tema de cambio climático y todo lo que sucede allí. Pero ese es el primer quiebre en el cual yo empiezo a encontrar una relación con la entre la salud y la naturaleza. El segundo quiebre, que para mí está relacionado con la salud, es el que tiene que ver en mi relación con los otros. Y cuando digo mi relación con los otros, es en qué medida cuido mi salud relacional con los otros, mi salud emocional con los otros. Y esto pareciera algo mínimo, accesorio, porque como hemos pensado que la salud termina en un hospital, los asuntos de salud se resuelven en los hospitales, no entendemos que la salud comienza desde cuando estamos en el vientre materno, incluso desde cuando quienes nos conciben tienen la intencionalidad de concebirnos. Ahí comienza, y ahí comenzamos a relacionar, y ahí comenzamos a entender cuál es esa relación nuestra con los otros. Pero pasa algo, ¿y por qué está esa división social y este quiebre social? Precisamente porque incluso la pandemia hoy en día nos lo deja una vez más, y es administramos las relaciones vía las redes sociales. Y tenemos mucha dificultad para relacionar. Aumentaron las violencias intrafamiliares, aumentaron las violencias de género, aumentaron asuntos de relaciones. Allí, digamos, es donde encuentro esa segunda división, que es en la relación con los otros. Y hay una tercera dimensión que yo podría llamarla, o más bien no la llamo yo, es ese quiebre que hay en mi relación conmigo mismo. Entonces, está esta división en la relación mía con la naturaleza, en la relación con otros y la relación conmigo mismo. Y no gratuitamente han aumentado los suicidios. Y es precisamente porque la relación con nosotros mismos está quebrada. Y tú decías ahora algo muy interesante, y era en ese asunto de la cultura,
¿En qué momento de la vida nos enseñaron a decir que yo era importante para mí mismo? Y esa dimensión de la salud es clave, porque si en mi cabeza no entiendo, y desde la base, desde niño me dijeron, que parte de mi salud mental era entender que el amor propio era fundamental. No el amor que surgía de que el otro me dijera si me iba a querer o no. Entonces yo voy a dejarlo allí para entender estos tres asuntos que me permiten verme a mí mismo, verme con los otros y verme en un ámbito mucho más amplio que es en la relación con la naturaleza. Ok, bueno, Daniel, gracias. Entonces, Irene, con ese marco de referencia de esa salud desde el punto de vista de esas relaciones que plantea Daniel, ¿cómo se enmarca eso en esas dimensiones de la salud, que no solamente es física, sino que hay algo más? Entonces, ¿cuál es ese algo más de la salud? Bueno, muy bien. Bueno, definitivamente el ser humano visto como un ser biopsicosocial requiere de no solamente de intenciones, sino de una serie de hábitos que permitan que nos adentremos en ese proceso de sanación con nosotros mismos, como bien mencionaba Daniel, y cómo dentro de ese sistema, dentro de esa tríada de salud, mente, cuerpo, es muy importante comprender que si uno de ellos no está bien, inmediatamente afecta todo el sistema. Y es muy importante dentro de ese liderazgo en salud hacer esta comprensión e iniciar ese proceso a través de la conciencia, a través de ese amor propio, comprender cuáles son los legados desde familia, cuáles son esos hábitos que son modificables, y de esa manera eso permite impactar positivamente las dimensiones que tienen que ver con la salud, la parte emocional, la parte mental, la parte social. Entonces mi invitación es que dentro de ese trabajo hay que hacer un proceso de reconciliación. Hay ahorita en la actualidad un concepto muy bonito que se llama la biodescodificación. La promulgó un médico alemán y es bien interesante sus inicios de cómo él es un médico oncólogo y empezó a ver que pues por una situación personal que él vivió con la pérdida de un hijo y en ese instituto de oncología donde él empezó a trabajar, a hacer una investigación, empezó a ver la correlación que había entre el impacto que tenían eventos en nuestra vida con la generación de desórdenes a nivel celular generando cáncer. Entonces es bien importante entender cómo esa emocionalidad, cómo esas creencias venidas desde una familia, inclusive a nivel generacional, vale la pena que las revisemos, cuáles fueron esas pautas de crianza, esos esquemas. Es muy común ver cómo, por ejemplo, fuimos programados y fuimos modelados a que si, por ejemplo, me mojo, me da gripa, a que si camino descalzo me generan afectaciones a nivel digestivo. Entonces, dentro de ese liderazgo a nivel de salud, vale la pena hacer un listado de qué hábitos positivos traemos desde la familia, desde casa, excelente, y en qué marco debo adentrarme para definitivamente poder avanzar y comprender esa relación, ese enfoque holístico, sistémico, de cómo en esa medida me permito y me regalo la oportunidad de ir avanzando en ese proceso de integración de todas esas partes que componen mi ser. Esa es como la invitación. Ok, bueno, gracias. Bueno, ustedes están planteando pues ya que no solamente verlo desde el punto de vista físico, no netamente físico, porque pues posiblemente un órgano está afectado, pero puede ser que haya otros antecedentes, y no antecedentes necesariamente celulares, ¿no? Sino de impactos que han surgido, lo que tú planteas, ¿no? La neuroemoción. Y Daniel alcanzaba a plantear el tema del proyecto sentido, ¿no? O sea, ¿cuál fue la intención que mis papás tuvieron al conseguirme a mí, ¿no? O sea, ¿qué había detrás de todo eso? Entonces hay toda una gama y digamos que en esencia podríamos sintetizar, ¿no? Digamos que hay una dimensión mental, una dimensión emocional y una dimensión física, que lo mental, emocional van a tener un impacto necesariamente a nivel físico, que lo físico no surge porque sí,
Entonces, desde esa perspectiva... Te quería decir algo, si me Sí, permites. Es Daniel. que me hiciste acordar algo con una noción que dijo ahorita Irene, y es lo biopsicosocial. ¿Mm? Ajá. Y yo me acuerdo que jugábamos tanto con esta palabra, poniéndole en un asunto biopsicosocio endocrino, endocrino sociocultu espiritual, incluso, ¿sí? Ajá. Ok. Y precisamente empiezan en eso de las intencionalidades, hay un asunto espiritual también. Ok. La relación de la salud con la espiritualidad es un asunto fundamental, digamos. ¿Mm? Ajá. Uno piensa, y no es necesario llegar a edades mayores para empezar a conectar con esa dimensión espiritual de la salud, ¿sí? Podría ser desde la base de los niños, pero sí está, digamos, en estudios gerontológicos, cómo las personas adultos mayores empiezan a aferrarse mucho más a estas ideas de la espiritualidad y la trascendencia. ¿Sí? Si Sí. lo pudiéramos cosechar desde la base, seguramente esa salud, esa relación consigo mismo, con los otros y con la naturaleza será una relación distinta. Claro. Sí, cada lado tiene una concatenación, ¿no? Ujú. Entonces, con base en eso que ustedes acaban de expresar, que vamos profundizando un poco más, ¿no? De esta conciencia, lo que es la salud, y venimos con el tema del autocuidado. Digamos que el autocuidado es un principio fundamental, ¿no? De la salud. O sea, yo soy el primero que tengo que cuidar de mi salud, ¿no? No tengo que estar esperando a que los demás lo hagan, pero realmente, pues, digamos, en los estudios que uno hace en colegio, bueno, ya en la universidad, pues, los especialistas de la salud, pues, profundizan un poco más, pero digamos que uno no conoce el cuerpo. O sea, es mínimo el conocimiento que uno tiene, la correlación de los sistemas y de qué manera están conectados unos con los otros, pues ganaríamos mucho en la salud, por lo menos física, ¿no? Pero uno ahora se comienza a dar cuenta y a descubrir una correlación de vitaminas y la correlación entre los órganos y todo esto. Entonces, la tercera pregunta es, si el autocuidado es algo fundamental para mí, ¿qué hay detrás del hecho de que yo no me autocuide? ¿Hay hay algo que ver eso de la falta de cuidado que yo no tengo, no me preocupo por mi salud? ¿Tiene que ver con algo, digamos, algo emocional que tenga que ver con que yo no le doy valor a la vida? O sea, ¿por qué yo no valoro la vida? Si yo valoro algo, pues yo la cuido. Pero si no la valoro, pues me descuido. Entonces, ¿hay alguna relación? ¿Hay algo, digamos, entre comillas, inconsciente o subconsciente que está detrás de ese aspecto de la falta del autocuidado? Por ejemplo, en este momento, ¿no? Del coronavirus, ¿no? Todavía estamos sujetos, pues, al impacto, pero vemos, pues, muchas personas donde ya es prácticamente cero autocuidado. Entonces, eso afecta, pues obviamente, también la salud de los demás, ¿no? Estoy yo incidiendo. Entonces, quisiera escuchar de ustedes qué hay detrás, si hay alguna relación de esos dos aspectos, el no tener autocuidado con la falta de valorar la vida. Entonces, no sé si Irene o Daniel, ahí ustedes, ¿quién quiere comenzar? Bueno, interesante pregunta dentro del contexto en el cual nos movemos, y claro que sí, hay una directa relación entre el autocuidado, la cultura del cuidado, los estilos de vida, los factores de protección y nuestros niveles de conciencia. Y esos niveles de conciencia pues también están modelados por la autoestima, por ese concepto, por esa valoración, por esa apreciación que tenemos y que nos permite cuidar lo que me presta un servicio, cuidar lo que me permite moverme, lo que me permite lograr mis sueños, lo que me permite cruzar la vida. Entonces, el autocuidado está también directamente relacionado con unos factores individuales. Vuelvo, insisto, con el tema familiar, y ahí es donde tenemos que romper barreras y revisar. Por ejemplo, muchos venimos de familias donde el tema de la actividad física pues no lo vimos, o sea, no tuvimos unos padres que nos inspiraran
y cómo a través del proceso de vida y precisamente de ese amor propio, pues vemos que definitivamente el movimiento y la dinámica forma parte de la calidad del bienestar. Entonces es bien importante elevar un poco ese nivel de conciencia, cuáles son esos proyectos que yo tengo planteados y de qué manera los puedo lograr si me acerco un poco más a esa dimensión personal, al cuidado de la salud mental a través de los pensamientos, el cuidado de la salud emocional, gestionando muy bien, teniendo autocontrol de las emociones, pero también la salud social, muy importante en los momentos que estamos viviendo, volvernos nosotros, contener emocionalmente a otras personas, pero también contar con esa red de apoyo que cuando esa parte emocional mental quizás esté un poco afectada, tenga la seguridad y la certeza de que me puedo apalancar en alguien más. Los estudios muestran que cuando estamos pasando por situaciones de emergencia, de crisis, de duelo, si contamos con esas personas cercanas, podemos transitar esas situaciones fuertes y retadoras en la vida más fácilmente. Y también importante apuntar a la salud espiritual, esa salud que me permite sentirme acompañado, que me permite ir por la vida de una manera más segura, más empoderada, porque sé quién soy, qué vine a hacer acá. Entonces, desde esa dimensión, el autocuidado se me facilita, porque definitivamente somos un ser integral y para poder lograrlo, paso a paso hay que retar, hacer ciertas modificaciones. Por ejemplo, tan sencillo como alimentar nuestra mente con pensamientos positivos, que nuestros ojos vean cosas positivas. Por ejemplo, un buen ejercicio es dejar de ver noticias, cerrar los oídos a información que no es tan saludable para nuestra salud mental. Entonces es bien interesante porque como con una modificación de un hábito, eso tiene el poder de impactar positivamente las demás dimensiones de nuestra salud. Okay, bueno, gracias Irene y Daniel. ¿Cuál es tu percepción sobre este tópico? Sí. Yo me pregunto, como algunos otros se podrían preguntar, ¿por qué tengo que cuidarme? ¿Para qué cuidarme? ¿Mm? Y es que precisamente lo hemos visto con ocasión de la COVID-19. ¿Mm? Porque es la pregunta que surge todos los días cuando estamos al borde del riesgo. Claro. Entonces nos preguntamos todos los días, ¿me cuido? Y me cuido cuando utilizo la mascarilla, cuando me lavo las manos, cuando, etcétera. Me cuido. Ese es un concepto, digamos que por lo general el concepto de autocuidado ha estado mucho más relacionado con los profesionales de la salud que atienden situaciones de crisis o emergencias, incluso en la ayuda humanitaria. Precisamente porque el nivel de desborde, de agotamiento, que se reconoce como el burnout, ha implicado desarrollar estrategias e iniciativas que ayuden a que las personas puedan autorregularse, controlarse al ver tanto traumatismo y al escuchar, como decía ahorita Irene, escuchar tantas noticias, pues es escuchar narrativas traumáticas todo el tiempo. Claro. Y el estar expuesto a narrativas traumáticas todo el tiempo hace muchas veces que te descuides de ti mismo, que no te cuides a ti mismo. Okay. Y yo me pregunto, cuando uno piensa en el autocuidado, voy a colocar una metáfora, si me permiten, y es como si fuéramos a hacer un viaje. La pregunta es, ¿con qué me puedo encontrar yo en ese viaje? La segunda pregunta es, ¿con qué cuento para poder responder a lo que voy a encontrar en ese viaje? ¿Cómo estoy dotado? ¿De qué estoy equipado? Y lo tercero es, ¿qué requiero para hacer ese viaje? Digamos. Pero si ustedes recuerdan, y con ocasión de COVID, porque es que COVID nos ha permitido ver que cómo emergen asuntos de la normalidad, pero que nuestra forma de verlo es anormal.
como Exacto. sentir miedo, como sentir culpa, como sentir tristeza. Y nos dimos cuenta que no son asuntos de psicólogos ni son asuntos de psiquiatras, son asuntos de la normalidad en tiempos de adversidad. Ujú. Pero así no lo entendemos como un lugar de normalidad. Y yo siempre digo, si voy a hacer ese viaje, ¿con qué me puedo encontrar? Pues me encuentro en este caso con miedo a la infección, por ejemplo. Claro. Y estoy atemorizado porque entonces no hablo con los otros, me alejo, incluso otros se alejan de mí, siento discriminación, siento aislamiento. Puedo sentir, incluso tener situaciones digamos, de desorientación o situaciones desconcertantes que no había conocido antes. Puedo tener incluso una altísima carga de trabajo ya pasado en este tiempo, Claro. porque en el teletrabajo pensamos que no hay límite, no hay límite, entonces podríamos estar hasta las 10 y los jefes controladores pues, asumen que la gente en casa está descansando, durmiendo y de vacaciones. Claro, claro, Y esto pone en juego y en riesgo, digamos, claro. este tipo de cosas cuando se puede encontrar uno en ese camino. La alta mortalidad, por ejemplo. Hasta ayer, digamos, en esto que llamaban el rebrote en España, y como no copiamos tan fácil las cosas, también le llamamos rebrote a un brote que no hemos terminado. ¿Sí? Pero al llamarlo, al pensar en las muertes, fíjate que al pensar en las muertes nos decimos, tengo que cuidarme. La atención, digamos, a ser agredidos, la atención, digamos, al estigma, eso es lo que uno se encuentra en el camino. Pero yo siempre le digo a la gente, y me voy por el camino de Irene, y es, recurre a aquello con lo que tú cuentas. ¿Con qué vas equipado? No, mi mamá, cuando yo estaba niño, mi mamá me decía que yo no era tan importante. Otros casos, mi mamá dice que yo era lo más importante. Y eso fue parte de lo que me dio el gran cuidado, o no me permitió cuidarme. Cuando de niño me decían, no eres importante, vas a fracasar, no eres nadie, tus sueños no se van a lograr. Ese tema relacional de base me empezó a decir cómo el descuido era una manera de entenderme a mí mismo y de llamar la atención sobre mí mismo. Pero hay que confiar un poco en cómo le damos el giro en eso que este médico alemán llama la biodecodificación. Otros autores, digamos, desde la psicología lo plantean, digamos, en términos de darle otro significado a ese contenido, a ese sentido de las cosas. Pero estás ahí, con capacidades, con una cultura propia, con creencias, tal. Con eso contamos. ¿M? Y la pregunta es cómo con ese equipaje que ya venimos, Con esa maletica. con esa maletica, ¿cierto? ¿Qué es lo que le vamos a seguir colocando? ¿Qué le seguimos echando allí? ¿Qué le ponemos? Entonces decía Irene, oiga, métale a esa maletica, permítanme la metáfora, métale a esa maletica un pensamiento positivo permanente. Que estamos en adversidad, pero que te lamentes y se vuelva como dicen a los jóvenes hoy en día, y te vuelvas drama queen, digamos, no lo resuelve, ¿sí? Te pone más angustia. Revisar las emociones al final del día es parte de estar en la maleta. Hacer pausas activas, pararte, no estar tanto tiempo sentado, pensar. Tu trabajo es de pensar maravilloso. Tu trabajo es de teclear, levántate, teclea de pie, descansa lo suficiente, duerme bien. ¿Sí? Cosas básicas como el dormir bien, que Descanso. en este tiempo había alteraciones del sueño. Las Sí. personas han tenido dificultades con el sueño y no necesariamente porque hay una preocupación, porque hay agotamiento, porque Ujú. estos equipos, ¿sí?, generan demasiado agotamiento. ¿Sí? Claro. Digamos, ese tipo de cosas son las que uno empezaría a colocarle a esa maletica, ¿cierto? Practicar actividades lúdicas, hacer actividad física, como decía Irene, alimentarse mejor, digamos. ¿Sí? Quienes tenemos la opción de elegir, por supuesto, porque esto puesto en otros contextos, es donde uno habla de los determinantes de la salud, si me permiten, y cuando aquello que determina tu salud tiene que ver con las condiciones de inequidad, desigualdad y de pobreza, pues difícilmente puedes tomar decisiones y elegir si hoy te comes un tomate que esté bueno o que no lo esté. Si hoy te cuidas, eso también determina el autocuidado. Ok. Bueno, pues muy interesante los aportes. Y hay una, no sé, como una historia, ¿no? Que hicieron
una evaluación a dos muchachos y ellos eran hijos de alcohólico, el padre era alcohólico. Y la pregunta era, bueno, ¿por qué usted siguió el camino que ha seguido? Entonces, uno siguió el papá, que era alcohólico, y el otro fue un profesional, se constituyó en un profesional muy proactivo, de mucho impacto. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿No? Entonces, el uno pues dijo, ¿qué más podía hacer si mi papá era alcohólico? Pues ser alcohólico, ¿no? Porque si mi papá es alcohólico, yo tengo que ser. Entonces el otro también respondió, ¿no? ¿Qué más podía yo hacer teniendo un papá alcohólico? Si yo seguía por ese camino, no iba a ningún lado, ¿no? Entonces también hay una dimensión muy interna, ¿no? Que Daniel alcanzó a bosquejar allá muy sutilmente, que es la parte espiritual, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿de qué manera la meditación, ¿no? nos puede ayudar a mejorar, ¿no? este nivel de conciencia, ¿no? Porque estamos hablando de la conciencia de la salud. Pero no podemos tener conciencia de la salud si no hay realmente una conciencia de lo que nosotros somos, ¿no? De lo que yo soy, de ese valor que yo tengo, que todos tenemos. Entonces, esa es la pregunta para ustedes. A ver, Irene, ¿cuál es Bueno, ese impacto? bueno, esta pregunta me encanta, me fascina, porque definitivamente son demasiados los beneficios de la meditación sobre la salud y el autocuidado. Inclusive hay bastante documentación científica de cómo permite reducir los niveles de cortisol, de estrés, de ansiedad. Inclusive en algunos grupos de estudio se ha visto cómo inclusive ayuda a disminuir el dolor. Y me encanta toda esa parte científica. Por ahí en Netflix hay un documental excelente, se lo recomiendo, se llama Sanar Health, y es la historia de varias personas con cáncer, con enfermedades muy fuertes, como a través de la meditación, de la reflexión, de la relajación, de cambiar el foco, empezaron a tener beneficios. Y definitivamente la meditación me encanta porque permite que vayamos al mundo interior, permite atraernos de ese mundo ruidoso, de ese mundo de tanta competencia, de tantas situaciones que definitivamente para poderlas comprender, para poderlas sortear, hay que ir hacia adentro. Y cómo a través de esos espacios de comprensión, de conexión conmigo mismo, empiezo a dilucidar un poco cómo es ese mundo, cómo funciona, cómo es el mundo de los pensamientos, cuáles son los pensamientos que más han determinado mi calidad de vida. Y ya para nadie es un secreto cómo cuando caemos en la frecuencia de pensamientos negativos, de pensamientos críticos, de pensamientos muy basados en la victimización y la culpa, eso tiene el poder de afectar inclusive nuestro sistema celular. Hay un aporte también bien interesante, es la biología de las creencias de Bruce Lipton, donde él es un biólogo, donde nos muestra cómo los pensamientos positivos tienen efectos grandiosos sobre toda la parte de neurotransmisores, pero también los pensamientos negativos. Y la meditación también tiene esa capacidad de ir investigando quién soy, cuáles son mis facetas, cómo está esa autoestima. Y algo maravilloso es que también permite manejar procesos con uno mismo de comprensión, de misericordia, de comprender cuál es ese mapa que desde que nacemos nosotros estamos llamados a cumplir, ese viaje o la maleta como lo mencionaba también Daniel. Entonces, en los 11 años que he tenido la fortuna de practicar la meditación, los mayores beneficios ha sido conocerme, de poder armar ese mapa, comprender esa ruta y gozármelo, aprender a fluir y comprender la naturaleza de la vida. Ha sido bien interesante porque pues a veces mientras el COVID ha generado en algunas personas angustia, situaciones bastante desarmónicas, cómo con la meditación permite generar unos estados más de comprensión y llegar a un punto donde sencillamente lo que está sucediendo es lo mejor que me puede suceder. Y como humanidad no tuviésemos algo que aprender del bendito COVID, pues sencillamente no nos estaría sucediendo. Entonces, la meditación es ese medio en el cual tú accedes
a esa parte sabia, a ese intelecto que conecta directamente con nuestro ser, con nuestra alma, y nos permite hacer una comprensión diferente de la realidad. Y como decía por ahí un filósofo antiguo, como es adentro, es afuera. Entonces, si nos permitimos, si nos damos la oportunidad de explorar un poco más ese terreno interior, hacer un listado de cuáles son los pensamientos que primaron en el día de hoy. Y los pensamientos modelan unos sentimientos, unas emociones. Y eso es bien interesante porque estos son indicadores que nos pueden permitir ver cómo vamos en ese progreso con nosotros mismos. Y es maravilloso porque como a través de la meditación se potencia esa salud espiritual, esa salud física, mental y emocional. Y eso pues obviamente tiene innumerables beneficios, no solamente para nosotros, sino también para con los demás. Y la meditación no solamente sentarse en postura, sino la meditación puede ser sencillamente con lo que hacemos en el día a día, al momento de preparar los alimentos, revisarme cómo estoy, conectar con la paz, con la calma, y de esa manera pues los alimentos quedan como le quedan a la abuela, con mucho amor. Entonces la meditación es un vehículo sencillamente para poder transitar nuestra vida de una manera más tranquila y con la certeza de que vamos bien. Ok, Irene, gracias. Entonces, a ver, Daniel, desde tu experiencia como psicólogo, como que atiendes consulta y también como consultor, ¿cuál es tu percepción respecto a la meditación o qué impacto tiene la meditación en ese tema de la salud y el autocuidado? Y mira que desde mi experiencia profesional y personal, me ha permitido tener yo diría dos evidencias, digamos así. Que hay muchas evidencias, pero voy a hablar un poco en este momento de afuera hacia adentro, y es como en la experiencia profesional, acompañando equipos técnicos, por ejemplo, en este momento que he estado acompañando algunos grupos de Naciones Unidas y de Centroamérica, en cómo poder llevar este momento de disrupción y de tanta ansiedad, se ha permitido, digamos, en esa evidencia misma que plantean ciertas investigaciones, cuando se ha hecho estudios, digamos, de neuroimagen en personas, y se ve claramente cómo asuntos implicados como la atención, por ejemplo, en el lóbulo frontal, o incluso en las emociones, en el sistema límbico, se ven afectadas en varios momentos de la práctica de meditación. Y a mí me parece muy interesante porque, digamos, hay otros asuntos, tal vez el hipocampo, digamos, eh, pasan muchas cosas, pero uno diría, y en lo que narran y relatan, digamos, las personas que acompaño, tanto en mi consulta particular como en el desarrollo de grupos como tal, y de grupos que han estado en crisis humanitarias, atendiendo en la primera línea de respuesta, por ejemplo, médicos, psiquiatras, intensivistas, porque ha sido necesario y esta época ha sido una ventana de oportunidad para decirles, usted necesita cuidado. Y se dieron cuenta que necesitaban cuidado, porque como desafortunadamente tenemos al lado nuestro el ego permanentemente, este maravilloso ego que es tan desafortunado para la vida, porque nos dice que somos, los médicos dicen, por ejemplo, que como todo el tiempo están expuestos a varios virus, pues se sentían inmunes, no les iba a pasar absolutamente nada. Y eso como que ya venían blindados, ¿no? Y un poco el ego tocó destruyeron su propio ego diciendo, espera un momento, es que definitivamente no solo me enfermé, sino que emocionalmente no me encuentro bien. Y he estudiado tanto la salud y la enfermedad que no sabía que las emociones también se me enfermaban a mí como médico, como profesional de salud, y así varios en las ayudas humanitarias. ¿Qué hemos logrado? Yo podría decir que se reduce el estrés y la ansiedad, por ejemplo. Es algo tan sencillo. Irene decía ahorita cómo sería interesante poder transformar ciertos hábitos. Un hábito que valdría la pena transformar es todos los días, no importa que no tienes que ser el yogi para meditar 2 o 3 horas. No, comienza con 5 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos.
Que permitas también mejorar la capacidad de concentración y dominio en la atención, por ejemplo. Dormir mejor. Hay quienes me dicen, Daniel, después de que estuvimos meditando y lo empecé a hacer semanalmente, dormí mucho mejor. ¿Mm? Y eso lo acompañó, incluso me decía, ¿sabes? No sé por qué no peleé hoy con mis compañeros de trabajo. Hoy no medité y como que, y le atribuye, ¿cierto? Yo lo que le ayudo es, no le atribuye a pensamiento mágico, atribuye a un pensamiento espiritual profundo que está sucediendo allí. Así no lo veas todavía, está bien, no pasa nada que no lo veas todavía, pero lo vas a ver con el tiempo. Aumenta, por ejemplo, cuando se hace meditación, me decían algunos que aumentaba la tolerancia frente al dolor, por ejemplo. Eh, y yo recuerdo también con mis hijas, utilizaba cierta meditación cuando tenían cólicos, ¿sí? Ya. Y lograban, a partir de la meditación, poder aumentar esa tolerancia. La memoria, el aprendizaje, ¿m? Es maravilloso porque muchas personas han aprendido, no en esos temas de dormir escuchando clases de inglés, no, eso no me refiero a eso, me refiero a meditar con un propósito y una intencionalidad. Y favorece indudablemente algo maravilloso y es que cuando uno se encuentra en el silencio, yendo de ese afuera hacia adentro, hacia lo personal, no me gusta hablar de lo autorreferencial, pero cuando uno logra el silencio, en el silencio encuentra respuestas que en el ruido de preguntarle a todo el mundo y de la angustia no encuentra nada, pero se encuentra en el silencio. El silencio tiene una potencialidad tan grande, pero a mucha gente le da miedo, ¿no? Yo tengo un espacio en Huate que queda en una montaña, entonces algunas personas dicen, pero usted cómo es que se va solo para allá? ¿Por qué se va solo? Es un bosque, ¿por qué se va solo? Y será algo que no se va a entender, porque eso es como la meditación. La meditación hasta que no se vive, no se tiene la experiencia, pues yo no te la puedo decir porque es inexplicable. Nadie te puede decir cómo es esa experiencia. Solo tú, cuando la vives, entras en ella, tienes la capacidad de decir de ti mismo, ah, definitivamente, esta experiencia es potente. Bueno, ok, Daniel, gracias pues por la experiencia y la referencia. Que nos queda ya poco tiempo, tenemos dos preguntas. Entonces, a ver, Daniel, hay una persona que nos está diciendo cómo fomentar el impacto positivo de lo que uno piensa, dice y hace. Uh-huh. Como un poco cómo cambiar, ¿no? De los tipos de pensamientos, de lo que piensa, dice y hace, cómo impactarlo, cómo fomentar ese impacto positivo. Para tener el tema del autocuidado y la calidad del colectivo. Qué pregunta tan interesante. Mire que yo iniciaría primero por reconocer mis límites, primero, en que no todo lo voy a poder hacer, en primer lugar. Lo segundo es que, y coincidamos con Irene en algo de aquello que vamos colocando en el equipaje, y es no nos dé miedo hacer un balance de lo realizado en el día. Pero hay algo muy clave, y es no centrarnos en el vaso medio vacío. Es muy sencillo eso. Es un desafío grande hacer una valoración positiva y apreciativa de lo que sucedió. Y yo inicio con cosas sencillas como decir, dime 3 cosas apreciativas tuyas. ¿Mm? Y entra en shock la persona. No tienes por qué entrar en shock. Pero si yo te digo, dime tres debilidades tuyas, Sí. inmediatamente, pam, pam, pam. Yo no, pero espera, no. ¿Sí? Y lo otro es pensar en el sentido y darle valor a lo que hacemos en lo relacional. En la casa, por ejemplo, si no estás saliendo, si eres una persona que está en casa permanentemente, dale valor a cada acto, al lavado de la loza si quieres, al tender tu cama, a las cosas más básicas que parecieran básicas, dale valor y aprécialo. Porque en eso sencillo que comienzo, y cuando yo trabajo con padres de familia, en terapia familiar, preocupados por los hábitos de los hijos y las pataletas de los hijos, yo comienzo diciéndoles, ayúdelo a valorar lo más sencillo que es recoger sus mediecitas
de donde las dejó, de hacer esto sencillo, que es valorarlo y apreciarlo, empieza porque cada momento del día lo valoras y lo aprecias, a tal punto que no te das cuenta que se volvió tan hábito que cuando alguien llega con una narrativa traumática o con una narrativa de estas, de las que llama la gente tóxica, ¿sí? Tú le dices, para, y más bien focalízate en aquello que puedas apreciar. ¿Sí? Y en ese lugar empiezan a producirse unos pensamientos distintos a los pensamientos inútiles que a veces nos desbordan, digamos. Desbordan, ok. Bueno, gracias, Daniel. A ver, Irene, dice, ¿cuál sería la base para ser consciente de el autocuidado de la salud? ¿Cuál sería la base? Bueno, aparte pues de lo que vimos en este encuentro, pues la base es el amor propio. Es ese sentimiento, esa raíz de la cual pues brota un tronco, unos frutos, es ese anhelo de saber quién soy, cuáles son mis metas, la pasión por lo que somos, por lo que hacemos. Eso es lo que permite hacer un reenfoque en el autocuidado, en los estilos de vida, ¿sí? Porque vimos en este encuentro definitivamente cómo pues la cultura nos marcó, venimos un poco flojos en aspectos de autocuidado. Poco a poco se va desarrollando la voluntad, la disciplina, y cómo a través de ese encuentro con nosotros mismos, la meditación, vamos generando esa musculatura emocional para que poco a poco esa capacidad de autocuidado se vaya fomentando, se vaya generando. Pero ¿cómo empezar? ¿Cómo empezar? Tan sencillo como que mañana me voy a retar a no quejarme, a mi salud emocional, a no quejarme, a, como decía Daniel, a ser más valorativo, más apreciativo, a ser más agradecido. A nivel espiritual, ¿sí? ¿Qué compromiso me puedo generar? Voy a hacer una meditación de compasión, una meditación por el sistema de salud. A nivel físico, ¿qué puedo hacer por mí mismo? Y cómo cada granito va haciendo que se desarrolle ese hábito tan importante para que el autocuidado sencillamente ya sea muy, muy normal en nosotros. Y pues mucha paciencia, porque pues cambiar un hábito de la noche a la mañana no es fácil. Y pues la invitación es también, como lo decía Daniel, miremos lo bueno, miremos todo lo que hemos logrado, lo que somos y no tanto lo que nos hace falta. Y entrar en esa cultura de la prevención, hacerle mantenimiento al ser, al alma, porque pues somos muy buenos. Me dolió esto, voy a ir al médico, pero también hay que ponerle mucha atención a las alarmas que tiene nuestro sistema emocional, como es la tristeza, a veces los sentimientos de minusvalía, y no evitar pues no caer en esas frecuencias de depresión, si le pusiésemos más atención a las señales de nuestro sistema emocional. Bueno, pues gracias a Irene y a Daniel. Creo que estamos ya llegando al término de este conversatorio y podríamos sintetizar que es una pirámide, ¿no? Que la parte física pues es la base, pero en la medida en que vamos subiendo, vamos escalando, vamos mirando, ocultando la parte emocional, la parte mental y finalmente pues tenemos que llegar a un nivel de la trascendencia, de la parte espiritual, no desde el punto de vista religioso, sino como algo de la esencia del ser, que no solamente somos cuerpos, sino somos algo más, y ese ser es el que realmente está experimentando, ¿no? El cuerpo somatiza, diríamos que en términos generales, somatiza todo ese tema de las emociones, y la emoción está relacionada con la proyección mental, y la proyección mental, la mente, es una facultad del alma. Por lo tanto, es ahí donde debemos tener el mayor foco, la atención, no desde el punto de vista del ritual o simplemente de algo exótico, sino que es algo inherente a la naturaleza del ser, de la trascendencia. Porque si no tenemos un propósito de vida, no sabemos para dónde vamos, pues la maletica, pues no sabemos de qué la llenamos y cómo podemos acudir. Entonces, esa pues es la base fundamental, que lo miremos, ¿no? Toda la perspectiva de la conciencia y el autocuidado. Naturalmente surge el autocuidado, no necesitamos que nos estén diciendo, sino que surge y naturalmente se da y no necesito esforzarme. Bueno, entonces, pues gracias a todos. Vamos a cerrar con una reflexión
pues vamos a invitar a Irene a que nos acompañe, nos haga una pequeña reflexión para que los que no conocen la meditación, pues se animen y vean que es algo pues, realmente natural, porque a veces se piensan que es algo físico, ¿no? De posturas físicas y algo rígido. No, y todos meditamos, ¿no? El problema es que la mayoría medita con los problemas, pero nosotros meditamos es con la solución. Y de esa manera pues podemos avanzar. Entonces vamos a terminar con esta reflexión. Irene. Bueno, muy bien. Vamos a buscar una postura donde podamos guardar el equilibrio y vamos haciendo conciencia sobre nuestra corporalidad. Inhalamos profundo. Nos vamos a regalar este espacio. Vamos a hacer un escaneo de la cabeza a los pies, cómo nos estamos sintiendo, cómo está nuestra parte física, cómo está la zona del cuello. Y a medida que hacemos este recorrido, lo hacemos en compañía de la calma, en compañía de la tranquilidad. Y para hacer conciencia de estas virtudes maravillosas inherentes al ser, voy respirando profundo y amorosamente hacemos ese recorrido. Iniciamos por la cabeza muy lenta y pausadamente, con la actitud de calma y tranquilidad. Y a medida que hacemos ese recorrido, vamos a visualizar que tenemos un algodón, el algodón del amor, el algodón de la ternura, de la gratitud, de la apreciación. Y visualizamos todo ese sistema neuronal, toda esa red mágica, y con ese algodón y con el poder de la intención, acariciamos cada parte de nuestro cerebro, lóbulos, todo el sistema que vive allí. Y me siento tan bien. Vamos al rostro. Al rostro. Nos concentramos en los ojos, con ese algodón maravilloso de la apreciación, de la gratitud. Damos gracias por funcionar tan perfectamente bien. Y así vamos continuando con nuestro olfato. Respiramos profundo. Y recordamos que con cada respiración nuestras neuronas se oxigenan más. Nuestras células reciben oxígeno importante. Los oídos, la boca. Y así seguimos en ese recorrido, conectados con el amor, con la calma y con la tranquilidad. Muy bien, llegamos a la zona del cuello y damos gracias a toda la estructura, a la hormona que se encuentra alojada allí y que funciona tan perfectamente bien. Inhalando y con ese algodón de amor, de paz, de calma y tranquilidad, continuamos nuestro recorrido hacia la zona torácica, sintiendo mucho agradecimiento por todas las vías respiratorias, altas, bajas, por funcionar tan perfectamente bien. Inhalamos
y exhalamos. Muy bien. Nos concentramos ahora en el corazón y sus neuronas con el templo del amor. Damos gracias a toda esa red cardiovascular por funcionar tan perfectamente bien. Y nos sobrecogemos porque a veces no cuidamos lo que debe entrar a nuestro corazón. Muy bien, seguimos bajando. Llegamos a la zona digestiva. De igual manera, a través del amor, la calma, la tranquilidad, hacemos un recorrido por esos órganos con el algodón de la ternura, de la gratitud. Cada órgano, gracias por funcionar tan perfectamente bien. Muy bien. Y así finalizamos este recorrido, agradeciendo nuestra salud física, mental, emocional. Inhalamos y exhalamos y nos damos las gracias a nosotros mismos por el cuidado que nos prodigamos. Y bueno, nos damos las gracias con Chanti y buenas noches a todas las personas que nos acompañaron. Ok, bueno, gracias a Irene nuevamente, lo mismo a Daniel. Gracias por todos sus aportes y a todos los que nos acompañaron esta noche, que se vincularon a este conversatorio. Pues nuestros buenos deseos, porque si no han escuchado, pues no han tenido la experiencia con la meditación, que comencemos a mirarla y que realmente siempre tengamos presente el principio del autocuidado como un elemento para cuidarnos a nosotros mismos, pero también cuidar a los demás. Es un nivel de conciencia y esa conciencia es la que tenemos que impulsar, promover para que todos estemos bien y que podamos aportar nuestra contribución de una manera proactiva a toda la humanidad. Entonces, bueno, gracias y buena noche y los esperamos en nuestros próximos programas. Bueno, Om Shanti. Gracias a todos y buena noche. Muchas gracias. Adiós. Om Shanti. Gracias. Om Shanti, gracias. Om Shanti.